Buenas tardes a todos. Este es el programa número 442 de la Agencia de Noticias Carilluga, correspondiente al día 8 de noviembre del 2022. Me encuentro acá con el amigo Juan Manuel Garazalde nuevamente con un programa de Skype, pero no porque la República Argentina haya retornado a recrudecer la pandemia, que de paso comentamos que no ha desaparecido del todo la pandemia, que según los reportes que se realizan cotidianamente, mueren cerca de 1.600 personas por día en todo el mundo por el coronavirus. Así que no ha terminado la pandemia. Pero de todos modos, la pandemia ha disminuido enormemente, pero el amigo Garazalde no es que no haya venido al programa porque está en cuarentena, sino que, bueno, lo obligaron a estar en cuarentena el gremio de los ferroviarios, que le ha impedido viajar. ¿Es así, Garazalde, que te has encontrado con el paro de los ferroviarios y que por eso no pudiste venir? Sí, efectivamente. Lo cual también muestra un poco, ahí lo comentábamos, que el gobierno actual argentino está perdiendo bastante fuerza, porque no era algo grave lo que se estaba de alguna manera reclamando, pero ya el gobierno, a pesar de que decretó la conciliación obligatoria, que es algo que por lo general tiene siempre el gobierno debajo de la mesa como para obligar a que no existan los paros, no fue respetado y hoy amanecimos aquí en toda lo que es la región de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que es la mayor población que existe prácticamente en todo el país. No había trenes suburbanos, así que la gente no se podía movilizar al trabajo. Exactamente. Bueno, sí, no vamos a entrar a hablar de la situación argentina porque desde ya, tú lo has dicho, no hay gobierno en la República Argentina. Desde el momento que se han empezado a pelear el presidente con la vicepresidenta, que es la que lo eligió, prácticamente no hay gobierno. Y tampoco hay oposición porque también parece una bolsa de gatos la oposición. Así que... La crisis política argentina es increíble. La oposición puede ganar muy fácilmente la elección, pero justamente por ese motivo es que existen ahora un montón de candidatos para presidente. Exacto. Y están todos peleados, y nunca se vio tan dividida la oposición y el oficialismo. Exactamente. Porque realmente no hay candidatos naturales. No hay figuras que uno diga, bueno, esta es la alternativa, que la gente lo va a seguir, en fin. Bueno, en fin, un problema aparte. Pero nosotros empezamos el programa mostrando unas imágenes medio rocambolescas o funambulescas de una marcha que estamos acostumbrados a presenciar, ¿no? De la cual nos había salvado por un tiempo la famosa cuarentena, esta marcha de los homosexuales o del orgullo homosexual, no sé cómo llamarlo porque tiene varios nombres. Y yo quiero aquí hacer una alusión particular a ese tema, porque hay una verdadera promoción de la homosexualidad. No es que como se dice, simplemente se trata de reconocer derechos a ciertas minorías, sino de lo que se trata es de promover la movida homosexual. A mí me ha llamado poderosamente la atención, y esto lo vengo diciendo desde hace tiempo, que cada vez que existe esa famosa Semana del Orgullo Homosexual, la Embajada de los Estados Unidos exhibe banderas tricolores o multicolores o del arco iris, no sé también qué léxico utilizar, junto con la bandera norteamericana. Esto se ha podido ver, por ejemplo, en la Embajada Argentina, que tenemos acá. Yo siempre salgo a caminar por allí, por la Embajada de los Estados Unidos, y bueno, he notado que existe la famosa bandera del orgullo homosexual. Pero hasta la pusieron en el Vaticano, y como un desafío. Y es indudable que Estados Unidos, que es la gran ciudadela del capitalismo, promueve la homosexualidad. Y hay una razón principal por esto, no es una cuestión de principios, porque desde ya el capitalismo no tiene principios. El capitalismo lo que quiere es hacer dinero.
Porque para el capitalismo la economía es el destino. El capitalismo es el sistema económico surgido a partir de la modernidad, en donde lo humano, la vida del hombre, ha quedado subordinada totalmente a las necesidades de la producción. Y como el capital tiene que incrementarse siempre, hay que incrementar las necesidades de consumo en la población. Por eso el martilleo permanente de la propaganda. La propaganda lo que hace constantemente es incitarnos a comprar incluso cosas que no necesitamos. O sea, la propaganda lo que hace es generarnos necesidades ficticias, porque obviamente, como el eje es la producción, y por lo tanto la producción, ¿cómo se alimenta? Fomentando el consumo. Y la comunidad homosexual es una comunidad, como lo hemos dicho varias veces, sumamente dispendiosa, porque evidentemente el homosexual es... Primero vamos a partir de la premisa principal. Por lo general los homosexuales no constituyen familias permanentes. Las parejas homosexuales o el matrimonio homosexual generalmente dura poco, porque no hay una continuidad en la relación entre homosexuales. Los homosexuales van cambiando permanentemente de pareja, y eso es típico, eso se lo puede ver principalmente, porque le falta al homosexual, le falta aquel elemento unitario esencial de la familia, que es la reproducción de la especie. El sexo, que ha perdido su finalidad principal, que es la reproducción de la especie, y que es simplemente volcado exclusivamente a la búsqueda del placer, nada más que eso, bueno, conduce a la promiscuidad y al constante cambio de pareja, es permanente. Los homosexuales están siempre en una actitud de permanente búsqueda, de incesante cambio, de incesante mutación de parejas. Y eso genera, por supuesto, grandes erogaciones y grandes gastos. El despliegue y la promoción de la homosexualidad marcha aparejado con otras tendencias actuales de la modernidad, que son la pornografía, que son el fomento de la actividad sexual libre en las personas, porque obviamente todo eso genera gastos. Económicamente es provechoso para el sistema capitalista la homosexualidad. Es mucho más provechosa que la familia bien constituida, normal, porque lógicamente una familia constituida gasta mucho menos que una pareja que está constantemente en función del levante. Las personas que están en función del levante gastan mucho más, porque obviamente si uno tiene que conquistar a alguien, tiene que invitarlo a salir, tiene que vestirse de una determinada manera, invertir dinero en operaciones, en cosméticas, en fin, si uno está en tren de seducción, para decirlo sencillamente, tiene que invertir. Y eso al capitalismo es una cosa que le sirve enormemente. Yo siempre me acuerdo, y lo repito acá muchas veces, el señor Macri, cuando que es uno de los adalides de la ideología liberal capitalista, ahora le surgió otro peor todavía, que es este Milei, del cual hablamos siempre, cuando instituyó acá en Buenos Aires el matrimonio homosexual, siendo la primera, la ciudad de Buenos Aires la primera ciudad de Latinoamérica, de Hispanoamérica, en instituir tal matrimonio igualitario, como lo llamaban ellos. ¿Cuál era el argumento que se dio en ese entonces? Que la comunidad homosexual es sumamente dispendiosa y que es muy provechoso convertir a Buenos Aires en una meca de turismo homosexual. Y por eso hasta se había creado un hotel especial para los homosexuales, ¿no? Evidentemente hay toda una movida que tiene que ver con la economía, no con los principios. El problema principal es eso, por eso acá el gran cambio que hay que hacer, el gran movimiento que hay que hacer es eliminar el sistema capitalista, que es el sistema pensado exclusivamente en función de la producción, del consumo. En fin, es una desgracia. Ahora, a todo esto, yo quiero agregar algo más, ¿no? ¿Quiénes son los que se oponen a los homosexuales? Fíjense, tenemos actualmente esta famosa guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que los exponentes de la sociedad rusa, ciertos intelectuales como Dugin y todo demás, sostienen que es una lucha en contra de los homosexuales. La guerra que hay entre Estados Unidos y Rusia es una guerra en contra de los homosexuales.
Rusia actualmente ha promovido en su parlamento una serie de leyes y medidas en contra de los homosexuales. Sí, desde ya que eso evidentemente está bien y para los rusos es necesario porque el fomento de la homosexualidad que ha traído en la sociedad rusa ha traído una disminución de su población. Por eso están combatiendo la homosexualidad en Rusia. Y es además una medida que yo la reputo como demagógica, ¿no? Porque qué casualidad que se tome justamente ahora, en plena guerra, para darle un contenido ideológico a esta guerra, a fin de que las personas que están en contra de esta sociedad, porque se sienten molestos en una sociedad que promueve todas estas desviaciones, que incluso llega a considerar la homosexualidad como un tipo más de vínculo sexual, cuando en realidad la relación homosexual lo que tiene es que niega lo esencial de la sexualidad, que es la reproducción de la especie. Por lo tanto, no puede ser considerada como una forma más de sexualidad. Eso es un error gravísimo, es una desviación de la sexualidad, porque es apartar la sexualidad de su fin último, que es la reproducción de la especie, ¿no? Y yo veo que Garasalde quiere decirnos algo al respecto. Lo veo así muy motivado. No, es interesante lo que usted menciona y tiene razón. Es algo lo que hicieron ahora en Rusia, es simplemente para reforzar esa imagen que existe a nivel internacional de que Putin es el último baluarte de la defensa de los valores familiares, sí. Porque desde la cúpula espiritual de Occidente, que es el Vaticano, las señales son bastante extrañas, no son muy contundentes. Pero lo cierto es que si fuera el baluarte de defensa de la familia, Rusia habría prohibido el aborto. Y el aborto fue la Unión Soviética, una de las primeras naciones que aprobó el aborto. Ajá. Y eso no fue alterado, a pesar de que tienen este famoso patriarca Kirill, que es supuestamente defensor de la familia y anti-homosexual, qué sé yo, pero no lo veo jamás hacer una prédica en contra del aborto. O sea que el aborto está permitido en Rusia actualmente. ¿Ah? Bueno, eso es un hecho importante a resaltar, porque si realmente estuvieran a favor de la familia tradicional tendrían que prohibir el aborto. Es evidente, ¿no? Por eso es oportunista esto de lo que hace Putin. Simplemente para fortalecer a todos los aduladores que tiene a nivel internacional. Como vuelvo a decir, la Iglesia Católica no da buenas señales al respecto, entonces hay como una situación en la cual aquellos que defienden la familia no tienen hoy un baluarte de defensa a nivel institucional. Exacto. La Iglesia Católica ya no lo es. Exactamente. Es interesante señalar aquí, yo la vez pasada mencioné a un autor marxista, Fusaro, italiano, que yo tengo que reconocer que es una persona que sabe, evidentemente, fundamentada en sus escritos, y que critica estas corrientes actuales del marxismo, que las ve como originadas en la rebelión estudiantil del año 1968, porque dice que se apartaron de lo que el marxismo originariamente sostenía, que era el respeto por el orden social, ¿no? Y entre otras cosas la familia. No es casual que los estados comunistas, por ejemplo, cuando se constituyeron, estuvieron en contra de la homosexualidad. El Che Guevara, por ejemplo, era un enemigo acérrimo de la homosexualidad. Stalin hasta llegaba a extremos de mandar a los homosexuales a campos de trabajo forzados, a campos de concentración, e incluso hasta recuerdo que cuando, no es que yo lo haya vivido, sino que lo he leído, que cuando criticaban al nacionalsocialismo, o sea, la corriente política de Hitler, lo criticaban porque decían que era un movimiento de homosexuales, porque efectivamente en sus orígenes, en el nacionalsocialismo, había una corriente que estaba constituida por homosexuales, las famosas SA, que fueron
suprimidas por Hitler, ¿no? Así que es interesante ver esto, porque los marxistas actuales, en cambio, yo me fijaba los que constituyen estos grupos de comunidades homosexuales, ahí hay varios que son de estos partidos marxistas. Hay una mujer que es del partido trotskista, no sé, uno de estas tantas sectas trotskistas que hay, y bueno, decía este señor Fúsaro que hay una deserción del marxismo en el sentido de haber asumido una serie de consignas culturales que están al servicio del capitalismo, sin darse cuenta. Y una de ellas, la promoción de la homosexualidad. Porque, como decíamos, el capitalismo se desarrolla económicamente, entre otras cosas, promoviendo la homosexualidad, promoviendo todos los libertinajes sexuales. Porque son, como decíamos, sumamente dispendiosos, sumamente promotores del consumo. Bueno, no quiero extenderme demasiado en este tema, pero yo pienso que, ya que estamos con el tema del capitalismo, hay otra cuestión más que hoy en día se está viviendo y que está alcanzando, digamos así, dimensiones dramáticas, que es el problema del clima, el famoso cambio climático, también producido por esta patológica actitud de desarrollar hasta extremos inverosímiles el consumo de la población, ¿no? Se ha llegado a límites extremos de provocar la naturaleza destruyéndola. Y se ha mencionado en estos días un caso que es realmente sintomático y llamativo, que es lo que ha pasado en Siberia, ¿no? Ya que hablamos de Rusia, Siberia. Siberia, un país una región que tiene habitualmente climas pero terriblemente fríos, hasta 50 grados bajo cero. Ha tenido en el último verano, el verano pasado, o sea, esos son del hemisferio norte, una ola de calor altísima, de 38 grados, lo cual es algo inverosímil para esa región. Lo cual ha producido incendios en dimensiones inauditas. Se han quemado 3 millones de hectáreas. Y eso se calcula que es la superficie de un país como Bélgica. Prácticamente fueron destruidas. Y los cálculos que se han hecho es que la destrucción de ese bosque de 3 millones de hectáreas en Siberia ha sido el equivalente a todo el combustible fósil que genera, el anhídrido carbónico que genera la producción en un país como España durante un año entero. Así que imaginemos lo que significa eso. O sea, un continente directamente destruido y un mundo totalmente destruido por este afán desaforado por consumir y por producir. Dijo bien esta chica, ¿no? Yo siempre la menciono, muchos me critican a veces porque yo hago alusión a esta jovencita Greta Thunberg, y que yo tengo que decir que dice cosas que pertenecen al sentido común, y que en realidad no es que sea algo novedoso lo que dice, pero lo que pasa es que tiene una resonancia que no tienen otras personas, porque ha logrado una publicidad que otros no tienen. Y ella ha dicho muy bien, ¿no?, de que el problema principal del cambio climático pasa por salir del sistema capitalista. O sea, hay que volver a una economía pensada en función de las necesidades reales que tienen las personas, no en función meramente de la producción, no en función del incremento del capital, no en función de la ganancia. O sea, como decía el maestro Évora, desintoxicar al hombre de sus actitudes y sus tendencias economicistas desaforadas, de su hedonismo, de su búsqueda de acumular y consumir bienes materiales. Esto es un problema gravísimo y en estos días se está desarrollando en Egipto un encuentro para detener la modificación del clima,
el cambio climático producido por el hombre, pero son muy pocas las esperanzas que tenemos, porque la mayoría de los países siguen pensando en función del incremento de la producción. Yo, por ejemplo, me quiero referir, acá en la República Argentina tenemos un gran depósito de combustible fósil que se tiene que sacar a través del fracking, ahí en Vaca Muerta, y que se sigue diciendo esto es lo que nos va a salvar a nosotros de la deuda externa. Pero para mí lo principal es que lo que hay que buscar es no seguir sacando combustible fósil. Es mucho más importante la vida del planeta, la vida de todos nosotros, antes que este tema de pagar la deuda externa. Hay que tenerlo en claro todo eso. Y fíjense que ante este tema, yo quiero insistir en este detalle, ¿no? Hay una pseudo derecha que considera que todas estas cosas son en última instancia inventos, ¿no? Nos hemos cansado de decirlo, porque esto pasó también con el tema de la pandemia. Cuando estaba la pandemia, hace poco estuve leyendo un libro de este payasesco personaje que tenemos acá, que es el señor Milei, que ha escrito un libro sobre la pandemia tiempo atrás, en donde dice, fíjense, hasta la incongruencia, ¿no? Pues dice, a mí no me gusta ser conspirativo, ¿no? Pero en el prólogo aparece diciendo que en realidad la cuarentena ha sido una maniobra para convertir a la sociedad en comunista. Fíjense la estupidez que puede llegar a decir. O sea, el problema para esta gente es que tiene que haber una libertad absoluta para el capitalista. El capitalista tiene que seguir produciendo ilimitadamente, porque cualquier intervención del Estado, y una de esas intervenciones sería para proteger el clima, coartaría las libertades en las personas. Ellos llaman comunismo ellos. Ellos aplican un terrorismo ideológico por el cual todo individuo que está en contra del sistema capitalista forzosamente tiene que ser comunista. Esto me hace recordar, yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? Era al revés, o sea, cuando alguien decía algo enseguida lo acusaban de comunista. Alguien hablaba mal de los Estados Unidos, tenía que ser forzosamente comunista. Y eso es un absurdo porque no es el único sistema que existe el capitalismo. Y el comunismo, en última instancia, ¿qué ha sido? Ha sido una aplicación de ese mismo capitalismo, pero a través del Estado. El Estado ha aplicado el capitalismo, lo decía Lenin en su obra. Eso está claro, que el comunismo como tal nunca ha existido. Nunca ha existido. Simplemente ha habido una diferencia, una discrepancia entre sectores con respecto a si el Estado sirve para la economía o no sirve, nada más que eso. Pero no un Estado que proteja en última instancia al hombre, no un Estado, como decíamos nosotros en el programa anterior, que espiritualice al hombre, que conduzca al hombre hacia la realización de un fin trascendente. Eso no, simplemente el Estado en función de la economía. Eso es lo que dicen estas personas. Bueno, evidentemente el tema de la ecología, yo siempre sostengo que tiene que ser una bandera levantada por la derecha. No puede ser que sean los izquierdistas los que hablen de eso, cuando en última instancia los izquierdistas en el fondo no son ecológicos, porque ellos simplemente discrepan con el sistema capitalista desde el punto de vista de la distribución de los bienes, pero no desde el punto de vista de que debe detenerse la producción. Sí. No hace mucho leí un libro que quería saber cuál era la opinión de la teoría liberal sobre la ecología, ¿no? Y era muy interesante porque ellos decían que cuando el mercado ve una demanda, genera, ¿no? Genera las alternativas para solucionar esa demanda. Es lo que usted decía con el tema de esta cultura del consumo de la homosexualidad. O sea, ven la oportunidad, ven que ahí hay ganancia, entonces ahí invierten.
Bueno, de alguna manera están diciendo lo mismo con el tema de la ecología, de que van a empezar a aparecer empresas sustentables cuando el capitalismo les sea conveniente. Eso es lo que dicen. Pero graciosamente, quien tiene que guiar a las empresas a que tomen esa decisión es el Estado. Porque el Estado es el primero que va a decir, bueno, el país, o sea, la ecología es una cuestión de agenda gubernamental porque hay problemas gravísimos, hay incendios, hay cosechas destruidas, etc. O sea, como que el Estado es el que va a tener que decir a la empresa, a partir de ahora, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, y ya no se puede contaminar más. O sea, ahí está el contrasentido de la teoría liberal. Exacto. O sea, si queda todo librado a la mano invisible, siempre van a estar buscando hasta la última gota de petróleo, porque cuanto menos petróleo hay, más valioso es el petróleo. Exactamente. Entonces, la teoría liberal va camino, o el capitalismo va camino a destruir la humanidad. Es una teoría, es una doctrina contraria al orden natural. Y realmente, la explotación del mundo vino en la era del imperialismo, donde se destruyeron las materias primas de ciertos tipos de países, como fue el caso de Inglaterra, que agotaron hasta las minas de carbón, y cuando ya se les acabó de explotar eso, porque todo eso alimentaba la revolución industrial, empezaron a buscar las colonias. Eso terminó desembocando después de la Primera Guerra Mundial, ya que todas las potencias que tenían capacidad terminaron chocando por esos espacios. Exactamente. Una guerra llevó a la otra, etcétera, etcétera, exacto. El reparto del mundo, y ahora la Unión Soviética a un lado y Estados Unidos del otro, explotando la naturaleza de la misma manera con distintas ideologías, pero ambas ideologías materialistas. Exacto. Y ahí está la cuestión de ¿cuál es la derecha? La derecha es lo que existió antes de todo eso. Exactamente. Antes de todo eso. Exacto. Antes del capitalismo, antes de toda esa explosión. Evidente eso, pero uno a veces habla con paredes y al mismo tiempo nos encontramos con una actitud de terrorismo ideológico, ¿no? Porque lo que pasa es que toda persona que discrepa con ellos es un agente de algo, ¿no? Fíjense, cuando el fundamentalismo islámico atacó a los Estados Unidos, todos estos imbéciles de turno lo calificaban como agente de alguien, porque evidentemente el poder omnímodo de Norteamérica o de Israel es invulnerable, no se le puede hacer absolutamente nada. Y cuando yo me acuerdo que hace años haber debatido cuando Greenpeace fue a tomar una plataforma petrolera simbólicamente de Rusia en el Ártico, porque no se quería que se contaminara el Ártico, ya que era una superficie aún impoluta, enseguida acusaban a esa organización y a quienes apoyamos ese gesto, independientemente de que lo haya hecho Greenpeace, como agentes de los Estados Unidos o de otras potencias que querían perjudicar a Rusia, que por eso utilizaban a Greenpeace. Y aquí en la Argentina lo mismo, si alguien se opone, por ejemplo, a que se extraigan los recursos de Vaca Muerta, para citar un caso, y bueno, está trabajando para intereses foráneos, que quieren, hasta hablaban del plan Andinia, que quieren que se quede el petróleo allí, porque después para cuando venga el Estado de Israel en la Patagonia, van a tener el petróleo prácticamente a su disposición, ¿no? Esa es la mentalidad terrorista que se ha gestado, por la cual no se acepta que puedan haber discrepancias con los puntos de vista de ellos. Si alguien discrepa, por eso es una actitud intolerante, es una actitud inquisitorial. Si alguien discrepa con ellos, es un agente, está al servicio de ciertos intereses. Y yo quería aquí conectarme, no sé si querías decir algo más de esto, pero me parece que podemos pasar a las elecciones que hay hoy en día en los Estados Unidos, ¿no? Que yo las conecto con las que ha habido en Brasil, en donde yo diría que en Estados Unidos ahora el exponente es Trump, ¿no? Que está en contra de Biden, esta pseudo derecha de la cual hablamos, es Trump, y en Brasil era Bolsonaro. ¿Y qué tienen en común Bolsonaro y Trump? Bueno, tienen muchas cosas en común, además de haber estado en contra de la pandemia, haber dicho que conspirativamente que era
una cosa producida a propósito por los chinos para evitar que Trump llegue a ser presidente. Esto lo decía acá este otro impresentable del AGE, decía que la pandemia fue hecha a propósito por los chinos para evitar que Trump llegue a ser presidente. Y además de decir que también esto de que el cambio climático es natural, es producido, no es producido por el hombre, sino que obedece a ciclos cósmicos, son fanáticos sostenedores de Israel. Y tal es así que el señor Trump ha criticado hace poco a la comunidad israelita de los Estados Unidos por haber defendido muy poco a Israel y haber sido él quien lo ha defendido mucho más. Trump ha dicho, dice, yo soy la persona que más ha defendido a Israel. Y Bolsonaro lo mismo, la mujer de Bolsonaro fue a votar en las elecciones con la estrella de David. Ahora, esta adhesión al sionismo, que la podemos encontrar en toda esta derecha, pues es interesante. Esta derecha es sionista abiertamente, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Son projudíos? Yo creo que hay que ir a las fuentes de todo esto. Hay que ir a Teodoro Herzl. Cuando Teodoro Herzl en su momento se reúne con el Kaiser alemán, él explica, el sionismo es la avanzada de la sociedad occidental en el Medio Oriente, ¿no? Dice, nosotros somos la cabecera de puente para evitar que las concepciones retrógradas, en ese entonces representadas por el Imperio Otomano, por el Islam, triunfen. O sea, es la avanzada del capitalismo, en pocas palabras. Ahí está la gran semejanza que ellos tienen, porque ellos son exactamente igual. Ellos tienen una confianza ciega en el desarrollo del capitalismo, en el desarrollo de la producción, y consideran que así como en el mercado hay una mano invisible que evita que los egoísmos se devoren entre sí y que el egoísmo de cada uno luego se sublima en generosidad universal, el egoísmo de todos, pasa exactamente lo mismo con las destrucciones planetarias. Hay una mano invisible que lo gobierna todo. Y esto, claro, es la secularización de la doctrina bíblica del buen Jehová, que protege al pueblo elegido y que evita que este pueblo se destruya, porque siempre hay alguien que vela por todos nosotros y que en última instancia nos lleva por el buen camino. Yo creo que ahí está la afinidad con el sionismo. Y en Israel ha habido ahora elecciones en donde ha triunfado el sector más extremista, el sector incluso racista, que considera que los árabes son subnormales, que no pueden ser ciudadanos de Israel y que los palestinos árabes tienen que dar fe de que son buenos ciudadanos de Israel antes de ser admitidos. En pocas palabras, tienen que aceptar el dominio sionista, si no de lo contrario se tienen que ir los pocos palestinos que aún quedan en el territorio israelí. Así que, bueno, esa es la señal, es una derecha sionista. Y esto se vincula por último, ya que estamos en todas las cosas nefastas que han hecho estos personajes, con este fenómeno que está pasando hoy en día en Italia, con respecto al tema de la inmigración africana principalmente, ¿no? La señora Meloni ya ha dado la primera muestra de su espíritu colonialista, impidiendo que desembarquen personas que han sido rescatadas del mar, porque ha habido unos barcos. Sos vos el que se movió, sí, está bien. Yo aclaro que tenemos un espejo, para el público que no lo sabe, solo veo a Garasalde tener un espejo que tengo enfrente, y como Garasalde se movió, yo pensaba que era el espejo que se movía y que se caía, ¿no? Así que eso fue lo que sucedió. Bueno, esto por hablar mal de la señora Meloni, me pasó. La señora Meloni ha dicho que no va a dejar desembarcar a los inmigrantes en suelo italiano, pero fíjense que estos inmigrantes africanos han sido recogidos por barcos que estaban navegando por el Mediterráneo y cuya función era justamente recoger inmigrantes náufragos para que no se ahoguen, porque dentro de todo hay que reconocer que está bien la actitud humanitaria. La vida humana es un bien absoluto, que sea de la raza que sea. No se puede bregar por
matanza y muerte de las personas. La vida humana, el ser humano es un ser divino por naturaleza, no se lo puede eliminar, no se lo puede dejar morir. Bueno, pero esta señora se ve que pensando que los italianos han sido expoliados por los inmigrantes, han sido invadidos, y pensando que quizás son ciudadanos de segunda, respecto de los cuales no es importante respetarles la vida, no los ha dejado desembarcar. Fíjense, no pueden navegar por mucho tiempo en esas condiciones en barcos que están hechos nada más que para rescatar gente. No son cruceros en donde viajan las personas, son barcos donde están tipos que han sobrevivido de un naufragio, ¿no? Esto es grave porque yo quiero llegar a lo siguiente, ¿no? Evidentemente hay un fenómeno inmigratorio en Europa muy grande. Se calcula que en Europa solamente en Italia están ingresando como 100.000 inmigrantes por año, y en su mayoría africanos, y eso puede significar un cambio racial en Europa, en Italia específicamente, teniendo en cuenta además que los italianos se reproducen muy poco, los europeos se están reproduciendo poco, entre otras cosas por toda esta campaña sexopática del capitalismo, que ha hecho que la familia cada vez sea un bien de menor importancia. Pero ¿cuál es la causa de todo esto? Y la causa de todo esto son las destrucciones que Occidente ha efectuado del continente africano, de las colonias de las cuales tú hablabas, porque les han sacado todas las riquezas, les han destruido el clima, han desertificado esos territorios. ¿Y qué va a suceder? Que estos inmigrantes se tienen que ir forzosamente. Ahora, pero yo quiero llegar a lo siguiente. Los europeos no quieren que vayan los inmigrantes, tampoco es así, porque lo que quieren es tenerlos como ilegales en el territorio para poder explotarlos mejor. Yo esto lo he vivido cuando estuve en Europa. Cuando estaba en Europa me decían, dice, ¿querés contratar una doméstica? Bueno, tenés dos posibilidades. O contratás una europea, una autóctona, y tenés que pagar obra social y varias cosas más, o contratás una de estas africanas, que le pagás la mitad o menos inclusive, que son los ilegales. No solo africanos, había latinoamericanos. Yo me acuerdo que al final terminé contratando una peruana. ¿Pero por qué? Porque no había más remedio, yo no podía pagar, supongamos, tampoco la sabía. Entonces, el tema es que son utilizados como esclavos, como mano de obra barata, con una diferencia con respecto a la esclavitud que hubo en otras épocas. En la esclavitud que había en otras épocas, porque claro, la esclavitud fue impuesta por el Occidente. Cuando el Occidente invadió el África, además de sacarle sus recursos, instituyó la esclavitud. Pero el esclavo, cuando llegaba viejo, era mantenido por el amo. En cambio acá, cuando los extracomunitarios, como los llaman, cuando no sirven más, los echan del país. Es muy simple eso. O sea, los sacan del país. O sea, en realidad ellos no quieren terminar con la inmigración, sino que lo que quieren es hacerla más difícil para el inmigrante, a fin de poder explotarlo mejor. Entonces, eso es otra de las cuestiones de esta pseudo derecha, ¿no? que combate la inmigración, pero no sostiene ir a las causas por las cuales la inmigración existe, que es terminar con la explotación que se está cometiendo aún ahora en el África. Porque yo expliqué en otras oportunidades que otra forma de explotación es a través de la moneda, a través del euro. Las supermonedas que han creado son para expoliar a las naciones. Entonces, estos países son expoliados de todo punto de vista, gracias a la colaboración de burguesías neocoloniales, de dirigencias neocoloniales que colaboran con el capitalismo europeo en esta explotación. Bueno, son muchísimos los temas, ¿no? No sé si quieres decir algo más sobre este tema de la inmigración. No, sigue el hilo lógico de lo que es el capitalismo. Al capitalismo le conviene esta mano de obra barata
y ellos denuncian como socialistas, estatizantes, al que quieren poner un poco de podemos decir, de seriedad en ese tema de la inmigración. Entonces, trata de que estas personas estén legales, ya que llegaron al país de esa forma, encontrar algún tipo de subsidio. Obviamente es un problema, pero lo cierto que usted decía es que hay lugares, por ejemplo, todavía lo leí en el diario, pequeños poblados rurales de Italia que están vacíos prácticamente, están ofreciendo 13.000 euros de subsidios para la familia joven, que vaya a vivir ahí y buscar que tenga algún tipo de trabajo, obviamente, pero les dan un subsidio, porque realmente los pueblos están vacíos y ya nadie cuida las casas. Vacíos porque hay pocos nacimientos en Europa. Claro. Entonces, la pregunta es, está bien, vienen inmigrantes, ¿y por qué no se hace algún tipo de sistema educativo en el cual hagan de esos inmigrantes, no sé, como, o sea, siguiendo esa lógica histórica que han tenido las élites ilustradas, como aquí ocurrió en Argentina con Sarmiento, de que crearon un sistema educativo donde prepararon y formaron a toda una población que tenía que ser, como ellos querían, funcionales al sistema capitalista. Exacto. Y eso hoy carece Europa. No puede convertir a nadie en ciudadano europeo, menos a los inmigrantes, que tienen ya arraigados tradiciones, religiones, cultura, que no tienen nada que ver con lo europeo, pero están escapando de las consecuencias de las explotaciones históricas que ha recibido el continente de 3 siglos atrás y en el presente. Exactamente. Bueno, y yo quería terminar el programa con otro tema muy, digamos así, de lo que está pasando acá en la Argentina en estos días. No me voy a referir a Cristina Kirchner y todo demás, porque ya es algo irrelevante, ¿no? Me quiero referir a, no sé cómo llamarlo, ¿no? A este chico que ha aparecido ahora, que va en escena, en una especie de influencer, como se lo suele llamar, que es un enano, ¿no? Que padece de una cierta forma de enanismo muy extraña, por lo cual es como un bebé adulto, ¿no? Habla como un bebé, tiene el cuerpo de bebé, ¿no? La piel de bebé, todo bebé, pero es adulto. Pero lo insólito del caso es que esta circunstancia, que tendría que ser, bueno, motivo de estudio, no sé si llamarlo compadecimiento, una desgracia que ha tenido esta persona, todo lo contrario, lo ha convertido en un multimillonario, a este Hasbulla, creo que se llama, y tiene no sé cómo llamarlos, estos programas de internet, que simplemente por mostrarse y decir 2 o 3 estupideces, porque otra cosa no dice, 4.200.000 likes ha tenido, ¿no? Pero lo gracioso es que acaba de venir a la Argentina. ¿A qué viene? Viene a presentarse en un programa, en un teatro, ¿no? A dar no es un recital porque no hace nada, simplemente se muestra, se dirá 2 cosas y aparece en el escenario. Y hay gente que paga 20.000 pesos la entrada para ir a verlo simplemente, ¿no? Y que hacen como 500 kilómetros de viaje desde su localidad simplemente para ir a verlo, ¿no? Bueno, es un signo realmente de los tiempos terminales, o sea, en donde ya prácticamente las personas carecen de brújula, ya nada tiene sentido, es el sinsentido total. Yo quería terminar el programa con esto porque es la imagen patética del mundo moderno, de esta civilización que marcha hacia el colapso y que nosotros debemos bregar por sustituirla por una civilización normal. Esa tiene que ser nuestra gran meta. No sé qué dirás al respecto, Garazalde, ¿eh? ¿Has visto la imagen esta de este chico? Yo creo que te la mandé. Sí. La verdad, ¿qué se puede decir? Es un hombre grande, no es un chico, creo que tiene 20 años. Y es lo que usted dice, es parte de este mundo y de la cultura que ahora es la que predomina, esta cuestión de los influencers.
Ha habido casos de influencers que lo que hacen es ponerse, por ejemplo, en riesgo, sacándose fotos en edificios altos, claro, arrojándose del lugar, y como para atraer la atención. Algunos terminan muertos. Sí, sí, exacto. Y bueno, muestra eso, ¿no? La crisis del mundo humano. Ojo, en el cine, que es otro de las formas de mantener a la gente, ¿no? Entretenida, no ha habido nada reciente que sea digno, que valga la pena. Ahora todo tiene que ser, tiene que haber muchos efectos especiales, tiene que ser muy movida la película con un escaso diálogo. Hasta los mismos actores ya no entienden ¿cómo decir?, el mundo de la filmación, porque ellos tienen que conversar 2 palabras con alguien y tienen detrás un panel verde donde ahí se proyecta la imagen, los paisajes. La imagen ha suplantado ya no el contenido, que son parte de una película. Exacto. Y es una crisis que están sufriendo los actores hoy en día. Exactamente. Es la imagen que ha suplantado el contenido, y lo mismo que la música, el ruido ha suplantado la melodía. Y una cosa buena que ha hecho esta señora Meloni es haber prohibido las fiestas electrónicas, y son una cosa impresionante eso, porque además de ser exhibiciones que fomentan el consumo de la droga, son unos ruidos infernales que uno tiene que estar padeciéndolo si uno es vecino de estas fiestas electrónicas. Es una cosa, pero que no te dejan descansar, ¿no? O sea que no puede ser que la fiesta electrónica te prohíba a ti descansar y esté mal prohibir a las personas que realizan esas exhibiciones. Tendría que traer la Meloni acá al conurbano bonaerense y que trate de prohibir la cumbia, la música que ponen acá, de cumbia, reggaetón, por Dios. Es una cosa espantosa, sí, exacto. Bueno, pero es un signo de la decadencia. Porque antes las comunidades se deleitaban con valses, con óperas. Mozart era un músico del pueblo. En cambio ahora los músicos actuales son personas ruidosas. Lo único que saben hacer es ruido. Ni siquiera logran que una frase se conecte con la otra. Exacto. O sea, son malas palabras o diríamos, o metáforas de cosas sexuales que son recontra evidentes. Exacto. Y con eso, y eso lo repiten. Y fomentando este tipo la misma tonada, el famoso elegante, que es ciudadano ilustre del presidente nuestro. Exacto, que fomenta el consumo de la droga, y sacó una canción donde fomentaba el consumo de la marihuana. Sí, y en la sociedad en la cual defendemos el feminismo y el aborto y qué sé yo, sí, el muchacho en cada una de sus frases prácticamente trata a la mujer como una cosa como un objeto sexual, exacto, solamente para el sexo. Exactamente, sí. Qué desastre. Bueno, tiempos terminales, como se diría. Esperemos que esto se termine cuanto antes. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.